¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches a todos los que ya están en línea. Espero que estén disfrutando de este fresco lunes, tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Es un gusto que ya estén conectados. Yo espero en Dios, como todos en esta congregación, ante todo, que se encuentren bien, que se encuentren sanos, resguardados, que Dios les esté proveyendo en medio de esta época pues tan abrupta, tan difícil. Y que sobre todas las cosas estamos aprovechando para entender las lecciones que nos ofrece Dios a través de todo lo que ocurre. Que podamos estar estrechando lazos con la familia, que podamos estar estrechando lazos con Dios. Tenemos tiempo para leer, tenemos tiempo para orar, tenemos más tiempo que de costumbre. Mi nombre es Israel Chapa, esta es una transmisión en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Esto es Plan de Vuelo. Un programa donde estamos tratando de funcionar como tutorial, ¿verdad? Al igual que en la ruta que se traza de un punto a otro, nuestra intención es poder dirigirte, encauzarte, encaminarte hacia nuestro Dios y Señor, pero de una manera práctica, de una manera ágil. Esta noche se encuentran con nosotros. Ella dice Pacato y Jubile. Axamaday, Dara Castro, Ivette Castro y Dalia Castro. Hoy dice Hegai que se le olvidó, ya casi no dice su nombre. Pues recibe un saludo aquí de parte de toda la familia pastoral. Créeme que es un gusto. Hoy terminamos todas estas transmisiones de fin de semana que tenemos arrancando los viernes. Y créenos que nos da gusto que estés buscando de Dios. Porque normalmente la gente busca de Dios cuando siente que el agua le llega a las rodillas, a los aparejos, pero qué mejor que tú busques de Dios ahora que puede ser hallado. Hoy tenemos un tema pues interesante, álgido, controversial en muchos sentidos, aunque yo no le veo nada de controversial, pero he escuchado por ahí a varias personas que cuando uno habla del dinero surgen varios puntos de vista, algunos concuerdo, algunos no. Pero no importa lo que yo pueda pensar, no importa lo que tú puedas pensar, importa lo que Dios dice. Eso sí verdaderamente importa. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del cristiano y su dinero. El cristiano y su dinero. Ya vamos a la lección 10 de este discipulado. Eso me da gusto. Si tú nos estás escuchando por primera vez y quieres tener todos los temas que hemos tocado acerca de los discipulados, ahí en nuestra página de Facebook tenemos todos y cada uno archivados. Tenemos el material en PDF por si lo quieres descargar. Es totalmente gratis, no tiene ninguna restricción para que lo puedas leer en tus dispositivos móviles o inclusive si eres de la vieja guardia lo puedas imprimir y tener ahí. Siempre es bueno tener una copia impresa porque algún día va a fallar la tecnología y casi todo lo que esté impreso solo es lo que va a quedar ahí. Los medios para que te contactes con nosotros son... Amén. Por el Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. Por el WhatsApp es 5583882035 y por línea directa al 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, hablemos pues entonces de este tema. Ya sabes, los días de discipulado comenzamos con unas preguntas que solo se contestan falso o verdadero y de ahí partimos para ir desmenuzando este tema, para ir pues ahora sí que adentrándonos para ver a qué se refiere. El día de hoy estamos hablando de el cristiano y sus finanzas. Así es que pon atención porque en este tema, si ya eres cristiano, si ya tienes un cierto conocimiento de lo que se debe de hacer, o tienes dudas de si se hace bien o no en tu congregación, o tú lo haces bien o no, pon atención porque te vamos a ilustrar al respecto. Vamos entonces con las preguntas. Dara, por favor. La primera pregunta dice: ¿hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente? Verdadero.
La segunda, la responsabilidad de ofender a la iglesia. A ver, la responsabilidad de ofender. Espérame. Ay, perdón, es que están borrando aquí mis letras en mi discípula. La responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. O sea que si tienes dinero puedes ofender. Léela bien, porque si no aquí vamos a causar controversia antes de tiempo. La responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los... Ay, otra vez. Es lo malo de llegar corriendo a la mera hora. Quiero que sepan que por nada le pongo falta a Dara. Dale, a ver, otra vez. Despacito, respira. Adentro el aire bueno, afuera el aire malo. Ahora sí, venga. Dice, la responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. Falso. Y la última dice, todos los bienes que tenemos provienen de Dios. Verdadero. Ok, cuando nosotros hablamos de finanzas, conforme la Biblia habla de finanzas, tienes que entender que a lo que se refiere prácticamente, a lo que se refiere de una manera de tener una conciencia del dinero, es de la actitud que tienes hacia las cosas materiales. Ese es el hecho, esa es la cuestión. ¿Qué actitud tienes hacia las cosas materiales? Vamos a leer Lucas 12, verso 15 para empezar a desarrollar tema. Amén. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Según Lucas, debo de guardarme de la avaricia. Pero así a grosso modo, ¿qué es la avaricia? Yo tengo... Bueno, espero estar bien en mi respuesta. Poseer muchas cosas o mucha riqueza a través de trabajos desmedidamente. Tradúzamelo en español porque esa es la definición del diccionario. ¿Cómo se dice? Sería exagerar en el trabajo. También sería, ¿cómo se dice? A ver, ayúdenle. Pues es desear más cosas de lo que uno tiene o de lo que uno necesita. Hay veces que... A ver, hagamos una separación. Desear más cosas de lo que uno tiene no es pecado. De lo que uno necesita, sí. Bueno, entonces más de lo que uno necesita o desear algo que tienes que tal vez no ocupas, pero nada más porque ves a alguien más que lo tiene, quieres. O sea, yo siento que es más que nada, esa es la avaricia, desear más de lo que necesitas. A ver, tengo una casa, tengo los medios para hacerme de una nueva, pero ya tengo una. ¿Es pecado desear una casa mejor? No. A ver, entonces, ¿ya vieron que no está tan fácil definir avaricia? A ver, tenemos una tercera opinión. Prepárate para que te diga no también. Es que iba a decir lo mismo. Bueno, ¿quiere empezar? Bueno, de una vez le ponemos strike, porque si dice que hay que ofender a la iglesia, pues yo creo que la definición que nos va a dar no es correcta, ¿verdad? Ya tengo para estarme riendo toda la semana, gloria a Dios. Bueno, fíjate que la palabra que dice ahí en griego, la palabra griega escrita es pleonexia. Pleonexia. Ahora apréndetela para cuando alguien esté ahí de avaro, dígale, ¿qué onda? No seas pleonexio. Como dirían en mi barrio, móchate. Pleonexia, avaricia, significa fraude, significa extorsión, significa avidez. ¿Entendemos esto de avidez? Es, por ejemplo, algo de lo que tocaba la hermana Ivette, que tienes, pero entre más tienes, más quieres. No nada más por el hecho que te puedas hacer de él, hasta sin tener los medios para hacerte de él, lo quieres. Y entonces buscas por medios de fraude, por medios de extorsión, hacerte de ellos. Es entonces la avaricia, es un tipo
acrecentado, digamos, que es la codicia con vitaminas, con esteroides, que levanta pesas. La avaricia es la codicia súper manifestada, eso es desear más con ansias de ganar. Algo que nos decía, ¿verdad? Lo quiero porque el otro lo tiene. Quiero algo mejor porque aquel tiene tal. Quiero una computadora ya casi que me lea la mente porque ya las que hay ya no me sirven. Y a lo mejor no sabes ni cómo funciona el Windows 10, ¿no? El hecho es que la pleonexia o avaricia es algo de lo que Dios nos advierte, porque esta es una de las cosas que normalmente pierden o hacen perder el piso al ser humano. Recordemos que la lección, al hablar de qué manejo le das a tus bienes, tiene que ver más con actitud, pero también tiene que ver con administración. Por ejemplo, ¿quieres aprender sobre finanzas? Porque, por si no lo sabías, la Biblia puede leerse objetivamente, subjetivamente, literalmente, espiritualmente, pero también puede leerse temáticamente. Y por ejemplo, uno de los libros que te puede ilustrar más de cómo manejar tus finanzas es Mateo. ¿Qué oficio tenía Mateo? Recaudador de impuestos. Ok, por eso Mateo es tan recurrente en sus ejemplos, en sus narraciones que tienen que ver acerca de dinero. Pero ya aplicadas a la enseñanza de andar caminando con Jesús, dilucida cuál es el correcto manejo de los bienes. Y siendo él, de tiempo atrás, un experto en manejar bienes, servicios, dinero, impuestos, pues puede manifestarlo de una manera, digamos, más coherente con lo que tú y yo hacemos hoy día. Pero dice, ¿verdad?, que debemos de guardarnos de ellos porque la vida no se mide por cuánto tienes. Lucas nos dice aquí que es importante guardarse de la avaricia porque la vida no debe de ser medida por la cuestión de cuánto tienes. Inclusive aquí en México hay un dicho, cuánto tienes, cuánto vales. Y no necesariamente es verdad. Hay personas que tienen mucho dinero, son miserables en su comportamiento. Y hay personas que son muy humildes y se comportan como lores, como príncipes, como personas cabales y dignas de honestidad, dignas de reconocimiento y de otras cosas. Así es que no podemos encasillarnos. La Biblia tiene razón, la vida no se mide por cuánto tienes. Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, entonces, ¿en qué consiste? Si no vales por lo que tienes, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las cosas que son valoradas de parte de Dios? Lucas 12:31 lo dice. Pero busca el reino de Dios y estas otras cosas te serán dadas por añadidura. Ok, buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás nos garantizará obtener todo lo demás. ¿Quieres un ejemplo práctico? ¿Se acuerdan de Salomón? A Salomón se le dijo al momento de ser nombrado rey sobre Israel, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Yo te aseguro que Salomón estuvo tentado a pedir dinero. Porque normalmente tendemos a creer que con dinero podemos lograrlo todo, podemos asegurarlo todo. Y inclusive tenemos dichos muy acá mexicanísimos, que el dinero no te quita la presión, pero te quita los nervios. No soluciona los problemas, pero te quita los nervios. Y no necesariamente siempre es la respuesta, sino porque hay tantas personas que tienen dinero y tienen tantos o más problemas que los que tenemos tú y yo. Sería bueno hacerle una entrevista a Bill Gates, en México a Carlos Slim, o a tanto millonario que anda por ahí, y te aseguro que tendrían una lista de problemas más gorda que la que tú tienes, o quizá igual que la que tú tienes. Pero nadie está exento de problemas y el dinero no es la solución. La solución o lo valorado es que busques las cosas de arriba, que busques las cosas de Dios. Primera carta a Timoteo 6, versos 17 al 19 dice: A los ricos de este mundo
Mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Nota una cosa, no dice no seas rico en ningún momento, ¿se fijaron? Sino más bien te dice cómo utilizar las riquezas y dice que lo único que no tienes que hacer es poner tu confianza en ellas. Ya sea tengas poco, tengas mucho, no te confíes de lo que tiene, porque como dice tu versión, porque las riquezas son inseguras. La mía dice inestables. Y es verdad. Te pongo un ejemplo práctico. Hace algunos años que trabajaba yo en una empresa, me acuerdo que llegó una persona a la empresa, un amigo del dueño. Yo trabajaba como ejecutivo en esa empresa, en el manejo de las personas. Yo era de recursos humanos, yo contrataba, yo despedía, yo pagaba, esa era mi área. Y me acuerdo que llegó y una vez en una plática, él nos comentó que tenía contactos en la Bolsa de Valores mexicana. Y me acuerdo que él me dijo, ¿por qué no lo intentas? Y más o menos me enseñó a leer las cifras, a leer las finanzas en los diarios, para que supiera qué comprar, qué vender de acciones, etc. Y lo intenté con cierta cantidad y créeme que fue muy buena la primera semana. Tripliqué mi dinero, la primera semana, en una semana tripliqué mi dinero. Dije, voy a sacar lo que originalmente metí, y saqué el dinero que originalmente metí y 2/3 partes continuaron ahí en la bolsa. Lo estuve moviendo y todo, y seguí invirtiendo en una acción que me había dejado mucho dinero hasta ese momento. De un momento para el otro, te estoy hablando que estábamos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando cae la bolsa. ¡Boom! Perdí todo lo que había ganado e invertido. Gracias a Dios eran de ganancias, mi capital nunca se tocó porque lo saqué al principio. Cuando yo recuperé mi capital y lo tripliqué, lo saqué. Y solo, digamos, jugué en la bolsa con las cosas, con las ganancias. Entonces, yo lo he visto ir y venir a lo largo de mi vida. Yo he visto que es verdad lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor. Las riquezas son inestables. Unas veces estás arriba en la montaña rusa y otras veces estás que abróchenme el cinturón porque siento que me caigo de tan bajo y tan rápido que va el pronunciamiento hacia perder la estabilidad económica. Por mucho dinero que tengas, basta una enfermedad grave para que veas cómo merma una familia. Basta que tengas un giro desastroso de la vida, un incendio, una catástrofe, un accidente con alguien de la familia, para que veas qué es lo que pasa. En mi familia, pues lastimosamente, por cuestiones genéticas, hubo varios miembros enfermos de cáncer, entre ellos mi madre, mi hermana, mi hermano y un servidor. El único que puede ahorita darle gloria a Dios, honrarlo, servirle y decir que Cristo salva soy yo. De 4, 3 ya no están. Y créeme que por mucho que te hubieras ahorrado, por mucho que te puedo decir sin falsa modestia, no necesitábamos de nada. Pues nos venimos a menos, porque el que empezó fue mi hermano. Luego continuó mi madre, luego continuó mi hermana y al último yo. Pero gracias a Dios que toda esa experiencia me ayudó, me previne, supe qué hacer, supe cómo tratar, supe qué documentos mover, a qué instituciones dirigirme y gracias a Dios, miren, para gloria y honra del Señor, aquí estamos. Pero aún así quedamos muy mermados de dinero, muy mermados de dinero. Y hay otras ocasiones en que simplemente lo despilfarras. Haces malas inversiones, compras cosas que no necesitas, regalas dinero, porque en verdad, regalar tu trabajo es regalar dinero. Y otras tantas cosas que dice la Biblia que ya iremos avanzando en el tema. Pero dice la misma Biblia que no debemos de confiar en eso que poseemos porque es inestable.
Ahí mismo nos dice en la primera carta a Timoteo que hay alguien que siempre me da lo que necesito para vivir, y ese personaje es Dios. Dios. Si Dios es el que me provee de trabajo, el que me provee de salud para trabajar, el que me ha dotado de la fortaleza y ahorita en esta época de un sistema inmune que me está ayudando a salir adelante, la pregunta es: ¿cada cuánto expreso mi agradecimiento a Dios? Piénsalo. Verso 18 y 19 de esto mismo que acabamos de leer en la primera carta a Timoteo 6, dice que el cristiano debe de buscar un cierto tipo de riqueza. ¿Cuál es? Ser generosos y compartir lo que tenemos. Ser generosos y compartir lo que tenemos. Bueno, eso ya es una consecuencia de tener riqueza. Pero dice que hay que buscar un cierto tipo de riqueza. ¿Cuál será esa riqueza? Ahí lo dice adelante. Claro, las buenas acciones y, como ya leímos después, ser generoso, lo que decía mi esposa, y estar siempre dispuestos a compartir. ¿Sale? Nadie puede dar lo que no tiene. Grábatela, esa es una máxima. Nadie puede dar lo que no tiene. Y dice, por ejemplo, un dicho, que el que se acostumbra a pedir crédito se vaya acostumbrando siempre a vivir en pobreza. Puedes pedir un crédito ocasionalmente por alguna situación, pero no es lo más recomendable. Si ya no tienes de otra, qué bueno que lo tomaste, pero que no se te haga costumbre. Porque entonces, pues mejor acostúmbrate a vivir en pobreza. Tristemente, por la sociedad como vivimos ahora y sobre todo la situación que vivimos ahora, pues están siendo necesarios los créditos. Es entendible, Dios entiende. Pero que cuando ya mejores económicamente no se te haga costumbre, que después de que pagues tu casa no quieras sacar otro por 200,000 pesos, o que si ya compraste tu carro y te aficionaste al olor a nuevo, no lo quieras estar cambiando cada 2 años si no es tu capacidad. No es que no lo hagas si tienes, pues gloria a Dios, qué bueno que lo tengas. Pero si no lo tienes, pues no te des una vida de rico que no tienes. Aprende a ser rico en buenas acciones. Repito, buenas acciones, no tontas acciones. Son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Tú no puedes sembrar en el desierto. ¿O sí se podrá sembrar en el desierto? Pero tiene un proceso. Dice, en Israel sí, sí. Bueno, Israel es el pueblo de Dios. Sí, efectivamente Israel está sembrando en el desierto y se está dando, pero mira todo el proceso que tuvo que haber de investigación, de gastadero de dinero para poder llegar a ese resultado. Literalmente tú y yo ahorita no podríamos sembrar en el desierto. Es imposible. Por mucho que oraras y te deshicieras ahí en ayunos, te mueres primero antes de que se dé una planta. Sí, la verdad, hay que ser honestos. Y a veces nosotros sembramos en situaciones en donde no se prospera, en personas que no lo valen. Perdón lo que voy a decir, pero está en familia, hasta en la familia, que no lo merece. ¿Cuántos se han empobrecido por sostener el vicio de alguien, por ejemplo, familiar? Por pagar terapias, por pagar granjas, por pagar tratamientos. Porque no me digas que los que van, por ejemplo, a Oceánica, que es un centro de atención a las adicciones, lo puede pagar cualquiera. Y te sorprendería lo lleno que está ese centro de personas. Y personas ricas. Increíble. Pero quedamos que el dinero no es la solución, pero malgastarlo tampoco. Dios quiere que tengamos una buena actitud ante las cosas materiales. La Biblia dice que somos administradores de los misterios de Dios. A ver, esto suena muy, como que vas a tocar trompeta. Del administrador de los bienes eternos y los misterios de Dios. Y ponle tu nombre. Imagínate que te presenten así en un salón. ¡Wow! Si ya cuando me presentan como pastor me hago chiquito, imagínate que me dieran esa presentación. No, hombre, no salgo. Primero los Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: Ahora bien,
A los que reciben un cargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Si la Biblia dice que soy un administrador de los misterios de Dios, dice que tengo que tener un requisito principal para ser administrador. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿cuál es? Ser dignos de confianza. La palabra escrita ahí es pistos. Ser pistos. Ahí en mi barrio, contrario a lo que ocurría en muchos barrios, un pisto no es el que bebe. Cuando tú le decías a alguien, tú eres el pisto, y mira, sin querer estábamos hablando griego. Claro, hablamos muchas florituras ahí en Tepito cuando yo era joven. Pero si tú le decías, tú eres un pisto, le estabas diciendo a alguien, yo confío en ti, eres mi carnal, tú eres mi brother, mi compa. Tú eres bien pisto, tú eres alguien digno de confianza. Tú eres alguien que se puede decir que es fiel. Mira, nosotros hablando griego y ni sabíamos. Porque por si no lo sabes, muchas palabras, la vasta mayoría de las que usamos en el español son griegas y latinas. Así es que si alguien habla en latín vas a entender mucho de lo que dice. Si alguien habla en griego vas a entender mucho de lo que dice. Porque el español se deriva de esos dos lenguajes. Entonces, la palabra que está ahí es pistos, que quiere decir digno de confianza o que espera certeza. Ese debe de ser la cualidad de un administrador. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea esa la cualidad que debe de tener antes de saber los manejos del dinero, antes de tener un buen olfato para saber dónde invertir o qué hacer o qué no? ¿Por qué dirá la Biblia que esta es la primera cualidad que debe de tener un administrador? A ver, ¿tú por qué crees? ¿Quién quiere hablar? Lo tiro a la mesa. ¿Será porque si eres fiel, si eres confiable, va a prosperar lo que venga a tus manos? Porque también el hecho de que tengas, y si eres un derrochador, si eres un mal administrador, pues todo lo que venga se te va a ir ¿cómo se dice? Como el agua. A ver, por ahí va la cosa. ¿Un administrador es dueño? No, sí. No, un administrador no es dueño. Tú puedes ser dueño y administrar, pero si tú contratas a alguien para administrar, el administrador no es dueño. Entonces, si tenemos este fundamento bien cimentado, y si estamos hablando de que nuestra vida nos la concede Dios, seremos buenos administradores porque sabemos que en nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro trabajo y todo lo que nos viene por Dios no nos pertenece, solo somos administradores. Aló, si por ahí me está oyendo algún pastor, no son mis ovejas, son las ovejas del Señor, yo solo las pastoreo. Si entendemos ese concepto, vamos a ser cuidadosos. ¿Cómo tratas un auto que te prestan? Yo lo trato muy bien, aquí están todos de testigo. No hay algo que alguien me preste por la razón que sea, porque la necesité, porque necesitaba una herramienta o algo que yo no cuide. Porque no es mío. Y aún lo mío lo cuido que de veras que cuando me pongo a limpiar mis aparatos electrónicos casi saco un cepillo de dientes para estar tallando todos y cada uno de los centímetros. Un buen administrador tiene que ser alguien digno de confianza porque va a manejar algo que no es suyo. Alguien que inspire certeza, confianza. Puede tener rachas donde le vaya bien, rachas donde le vaya mal, pero no por eso debe de decaer la certeza, la seguridad. Sabes que es fiel. Y si fue mal es porque la cosa está mal, no porque él esté obrando mal. Por eso esa debe ser la cualidad de un buen administrador. Pistos. ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que Dios te ha dado para administrar? Yo creo que la salud, mis hijos, mis hijas, la familia.
Es que está hablando de los posibles yernos en un futuro. O sea que va a ser una suegra mandona. No es cierto. Ahí de ti sí no. ¿Qué más? Ok, ¿alguien ayúdele? ¿Quién tiene otra opinión? Pues puede ser mi tiempo, la escuela y pues igual yo creo que la familia. Ok, a ver, Axa, ¿quiere opinar? Sí, igual que Dana dijo la mayoría de los que tenía. A ver, pues di. El tiempo, la escuela, la familia, la fuerza, mi hogar. Ok. Sí, claro, Dios nos ha dado muchas cosas para administrar, pero entendamos entonces que es administrar literalmente. La palabra administrar es oikonomos. Es una palabra a la que estamos acostumbrados por el producto que se vende lácteo, que es oikos. Es la misma raíz, oikonomos. Oikonomos, que quiere decir, fíjate bien, distribuidor de la casa. Oikonomos quiere decir también supervisor, tesorero, desde luego administrador, curador. ¿Entendemos lo que es curador? Si yo, por ejemplo, tengo una obra de arte que ya tiene muchos años, que ya se le está descarapelando la pintura al óleo, que ya el marco está un poco opaco, lo llevo con un curador. Es decir, alguien que hace que las cosas se renueven. Eso es un curador. Y desde luego también significa mayordomía. ¿Sale? Nosotros administramos un montón de cosas. Como se dijo a la familia, el tiempo, la salud, los hijos, el trabajo, la fuerza, dijo Axa muy acertadamente. Sí, porque la misma Biblia dice que hay quien se gasta la vida cuando es joven con mujeres y cuando es viejo no aguanta ni sus propias piernas. Yo tengo una tesis, toda la persona que enferma de sus piernas cuando es anciano, en su juventud anduvo dándole vuelo a la hilacha. No sé, tengo esa pregunta, se le voy a preguntar un día al Señor, pero es que ya son demasiado casos repetitivos los que yo he visto. Y luego cuando platica la gente cómo era en su juventud, digo, con razón. Pero bueno, sigamos. Lucas 12, ya leímos del 16 al 21, no. Vamos a leerlo. Lucas 12, del 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En pocas palabras le dicen, vas a morir esta misma noche. ¿Quién se va a quedar con todo lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Y mi versión termina diciendo, es un necio. Esta es una advertencia. Cualquier día terminas enriqueciendo a alguien más. Pensemos, hay un dicho en México, hoy ando con muchos dichos. Hay un dicho en México que dice, abuelo millonario, padre rico, hijo pobre. Porque algo que no le cuesta a las personas lo derrochan y lo acaban. No está malo es dejarle una heredad a los hijos, aclaro. Lo que sí está malo es dejarles toda la vida garantizada. Eso sí está malo. ¿Por qué? Porque al no esforzarse,
no saber lo que cuesta el trabajo y las cosas las van a derrochar. Entremos ahora a la parte espinosa, a la parte peliaguda, al tema ñaca ñaca. Vamos a hablar de dinero ahora sí. El dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. La pregunta es, ¿cómo administro mis finanzas? ¿Soy prudente o soy impulsivo? La Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él me ha dado. Esa parte en la Biblia se llaman ofrendas y diezmos. Hay diferentes conceptos acerca de cada uno de los temas. Ofrendas y diezmos. Ok, si la Biblia dice que debo de devolverle una parte a Dios, porque finalmente acabamos leyendo que de Él proviene todo lo bueno que yo tengo, ¿cuánto debo de darle yo al Señor? Vamos a leerlo. Antes de decir cuánto debo de darle, vamos a la temporalidad. ¿Qué les parece? Vamos a empezar por ahí. ¿Cada cuándo le debo dar al Señor? Si te hago la pregunta, ¿cada cuándo le debes dar al Señor? Pues yo sé que cada semana. ¿Por qué? Porque pues se cumple un plazo, ¿no? Bueno, como yo cobro cada semana, entonces cada semana. No toda la gente cobra la semana. Bueno, entonces los que cobren cada quincena o cada mes. Porque inicia la semana. Porque inicia la semana. Porque inicia la semana. Vamos a leer primero a los Corintios 16:2. Tienen la boca llena de razón. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Se fijaron? Cada semana hay que guardar la parte proporcional que le voy a dar a Dios. En el caso que la gente cobra cada quincena, pues cada quincena. ¿Por qué? Porque pues no ve dinero una semana sí, una semana no. Entonces ahí además tiene que ser bien administrada la persona, porque si no, no va a saber cómo dar, ¿verdad? Significa entonces esto que es importante apoyar a la obra de Dios en forma regular y no esporádicamente. ¿Por qué? Piénsenle. La Biblia dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y si de Dios proviene todo, y si Dios me está dando un trabajo diario, alimento diario, vestido diario, techo diario, salud diario, pues por lo menos, como dice aquí la Escritura, una vez a la semana tengo que darle una parte proporcional a Dios. Este primer día de la semana, en nuestro caso, es el domingo. ¿Cierto? Es nuestro Shabbat. Por enésima vez repito que Shabbat no significa sábado, significa día de reposo. Entonces, ¿está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra? Solo cuando no. No, tengo que hacerlo periódicamente y no esporádicamente. Ahí mismo también 1 Corintios 16:2 dice que yo tengo que dar qué parte proporcional. A ver, tú lo leíste. ¿Qué parte es la que debo de dar? Pues aquí nada más dice según lo que haya prosperado. Correcto, estamos hablando de ofrendas. ¿Cuánto debo de ofrendar? ¿Cuánto debo de diezmar? Ya voy a usar la palabra, según lo que haya prosperado. No son cuotas sindicales para que siempre des lo mismo. No se te pide que des si no te fue bien en la semana, si solo saliste a mano, tablas. ¿Cómo puede dar alguien algo que no tiene? Pero sí dice claramente que es una parte proporcional según hayas prosperado. Esa parte es fundamental, porque Dios siempre te prospera, Dios siempre te da, Dios siempre te provee y muchas veces te sobreprovee para que tengas no solo para la obra, sino hasta para ayudar, para donar, para comprarle a alguien que necesita que le compres ahorita, muy necesario para que se reactive la economía. ¿Sí? Hace unos días
me vinieron a ofrecer una vecina unas gelatinas. Y dije, ay Dios mío, la verdad, híjole. A mí me gusta cierta marca de yogurt. Y cuando el yogurt no es del que yo tomo, del que yo bebo, pues a veces no es tan agradable al paladar. No obstante, dije, sí, cómo no. Venga, una aunque sea, le dije. Ya después que se la compré me dijo, es que no estoy trabajando. Y entonces, con doble razón le iba a decir, pues déjame otra, pero me envió su canastita y me estaba vendiendo la 21 que le quedaba, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero lo mismo te puede pasar en la calle. Lo mismo normalmente todos los que viajan en transporte público, sobre todo aquí en la Ciudad de México, sabemos que se suben muchas personas a vender. Últimamente, muchos dulces, ¿verdad? Yo a veces cuando los dulces no son de mi agrado, no se los compro. No, no es cierto. Cuando no son de mi agrado, les pago el importe de lo que están ofreciendo y le digo, vuélvelo a vender. Bueno, la última vez que salí, que fue hace 4 meses, ¿verdad? Hace 4 meses que estamos aquí en esto. Pero se trata entonces de que tú puedas darle a Dios algo según te haya prosperado. Significa dar de acuerdo a nuestros ingresos. Por tanto, el que recibe más, da más, pero el que recibe menos, da menos. En los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo era, digamos que la unidad que se le daba al Señor por estatuto. Lo dice Levítico 27, del 30 al 32, me la voy a ahorrar, puedes leerlo. Levítico 27, 30 al 32. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo logrado, de lo aprovechado, de lo producido, de lo prosperado. Ojo, en ese tiempo se hablaba de grano, se hablaba de animales, se hablaba de frutos de árbol y claro, también de dinero. Porque a veces nosotros no diezmamos el tiempo. El 10% del tiempo que estás cada semana lo dedicas a Dios y te fijarás que entonces por eso tenemos apartado un día especial para Dios. Por ejemplo, cuando estuvimos de misión en Oaxaca, sí literalmente me tocó que después de que pues estuvimos ahí compartiendo en el Evangelio y algunas personas, gracias a Dios, vinieron a los pies de Cristo, ¿te acuerdas que nos diezmaban el grano? Las gallinitas, las naranjitas, los nísperos, las chilacayotas. Bueno, hasta dejé mi chivo allá. Yo espero que no se lo haya comido el Ray. Era el niño que lo cuidaba. Ojalá y se lo haya comido. Y como ya el diezmo era mi potestad, porque yo, en este caso, pues lo recibo en el nombre de Dios, ¿sabes qué hacía yo? No te digo, luego te cuento, porque si no nos vamos a alargar. Ay, aquí todos estaban. Y ya sé que muchos de los que me están oyendo y me van a decir, ay, pero eso del diezmo era del Antiguo Testamento. A ver, destápense las orejas, tállense los ojos y vayan conmigo a la carta a los Hebreos capítulo 7. A ver, una pregunta, ¿en dónde está ubicada la carta a los Hebreos, Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. ¿Dónde otra vez? Nuevo Testamento. ¿Segura? Sí. ¿Después de qué libro? Después ¿De qué carta, perdón? Filemón. ¿Antes de qué carta? Antes de Filemón, después de Santiago. No, al revés. Antes de Santiago, después de Filemón. Correcto, Nuevo Testamento. Si ustedes leen con calma todo el capítulo 7 de Hebreos, lo entenderán. Solo voy a leer un versículo. Aquí, ciertamente reciben los diezmos. ¿Quiénes? Hombres. ¿Quiénes? Hombres. Mira qué interesante. Mortales. Pero en su nombre de aquel que vive para siempre. Para todos los que dicen que es del Antiguo Testamento, Hebreos está en el Nuevo
Y literalmente dice que el diezmo lo reciben hombres que representan a Dios. Ahora, ojo con lo que te voy a decir. Cuidado a quien le diezmas, porque puede que no esté representando a Dios. También quiero hacer una aclaración. Tristemente, como está escrito, iban a andar por ahí falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros, falsos siervos de Dios, que lejos de ejercer la Biblia como bien escrita, la utilizan tristemente en su beneficio para ganancia. Lo que es bíblico son las ofrendas, que son voluntarias, que son de diferentes tipos, las primicias y el diezmo. ¿Y cuánto es el diezmo, dijimos? 10% de las ganancias. Porque si no, si fuera más, sería el 20º, el 30º o X cantidad, ¿cierto? Ok, puedes dar más conforme a tu corazón, conforme a tu nivel de ganancias, pero es por voluntad propia. Pero lo único que la Biblia exige, y lo repito, lo único que la Biblia exige es el diezmo. Nada de que saque su mejor oferta. Dios sabe que tiene un billete grande en su cartera. Huye del lugar donde te digan eso. De verdad te lo digo con todo el amor. Estás en una cueva de ladrones y no en la cueva de Adulam, donde se levanta el ejército de David. Estás en una cueva de ladrones. Nada de que venga y participe en la campaña de Israel. Más esos. Les pagas el viaje para que vayan, según a orar por ti, al monte Sinaí, pasen por el Mar Muerto, se vayan a Jerusalén, y capaz que tú nunca pudiste ir en la vida. Ten cuidado. Nada de que la rosa bendecida y que cuesta tanto, y de su mejor ofrenda para darle el agua que trajimos del Jordán. Huye por tu vida, porque esos solo te van a trasquilar y te van a entregar a los lobos a la primera que puedan. La Biblia solo dice diezmos y ofrendas. Tan tan, se acabó. Y las ofrendas no son subasta, las ofrendas no son impulsadas para que saques más y más y a ver quién da más, y de repente lo vuelven la hoguera de las vanidades para que digas yo puedo más que aquel. Y que yo conozco una persona, de verdad, que si tú conocieras su casa, vive para empezar pues no sé cómo llamarle, la subida de un cerro. Está muy parada esa calle. Yo siempre que iba a ver, hacía mis ejercicios de cardio, me ahorraba el gimnasio. Y de verdad, la calle de tierra, apenas con bienes y servicios, techo a 2.30 de altura, 2.20 de altura de asbesto, o sea que cuando hacía calor ese era un horno. Paredes todavía, sí, parte de ladrillo, partes de adobe. Tristemente cayó en un lugar de estos y el mentado obispo le hizo que pidiera un préstamo de 30,000 pesos. Estoy hablando de esto de hace como quizá unos 12 años. Tardó años en pagar el préstamo, y como no se le cumplió aquello que financió la famosa campaña de Israel para que fueran, ¿sabes cuál fue la respuesta de estos ladrones fraudulentos? Le faltó fe. Pero vuelva a invertir en la campaña que viene y ahora estamos seguros que sí, Dios le va a conceder un milagro. Mercaderes de la fe, ten cuidado. Si estás en un lugar así, corre por tu vida, por favor. En tiempos que estamos narrando, que leemos, porque así está escrito, se hablaba solo del diezmo. Entonces, ¿cuál es lo mínimo? Eso sí es lo mínimo.
a dar 10%. De ahí, si quieres dar el 11%, eso bueno, ya. No es estipulado, no es reglamentario y eso ya es opcional. Pero eso dependerá de cada quien. Lo único, digamos, estipulado en la Biblia es el diezmo. Ahora, vamos acabando porque ya nos quedan 8 minutos. ¿Con qué actitud debo de ofrendar? Segunda carta a los Corintios 9:6 dice. Segunda a los Corintios 9:6. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Mi ofrenda es un acto de fidelidad. Dios ya me dio, por eso le retribuyo. Dice la Biblia que Dios le da semilla al que siembra. ¿Sale? El diezmo es un pago, entiéndelo como tal. Es el 10%. Dios solo te pide la 10ª parte de algo que ya te dio. Nunca te va a pedir algo que no tengas. Y la ofrenda es total y absolutamente voluntaria. Esa es la inversión. ¿Cuánto quieres invertir? ¿Cuánto tienes? Es igual. Si tú inviertes, pues no sé, 2, quizá coseches 4. Quizá te vaya muy bien y coseches 8. No lo sé. Dios lo sabe. Nuestra finalidad, no somos casa de bolsa. No te podemos garantizar si van a subir o bajar las acciones espirituales del reino de Dios, porque esas solo Dios las administra. Lo que sí dice es que el verso 7, que hay que dar con una cierta actitud. ¿Cuál es la actitud? Con alegría. Cada uno dé, ¿cómo? Con alegría y abundantemente. ¿Pero alegría dónde? Cada quien dé como propuso en su corazón, ¿verdad? No con tristeza ni por necesidad. Ojo, porque ahora con estas doctrinas de la abundancia también te dicen, no, y reclamamos para ti la promesa de Isaac donde sembrarás 1 y te darán 100. Corre por tu vida. La doctrina de la prosperidad no es bíblica. Nada de reclamo, llamo, decreto en el nombre de Jesús. Si haces eso, me demuestras que no sabes Biblia. Porque la Biblia me enseña a orar. Señor, hágase tu voluntad. Si tú cumples, si tú eres fiel, porque el diezmo es una muestra de fidelidad a Dios, de reconocimiento que Él te da todo lo que tienes, no te preocupes, Dios sabe de qué tienes necesidad. Lo único que te pide es que lo hagas alegre, con alegría de corazón. No triste, no por compromiso, no enojado, no como que no quieres soltarlo a la mera hora. Te podría contar un sinnúmero de casos que hemos visto de cosas, pero como nunca ha sido doctrina de esta congregación el dinero, me los ahorro. Mejor tú haz lo que la Biblia dice y tú sé testigo de lo que Dios provee. La clave es fidelidad. La clave es de que seas alguien en que se pueda confiar. Alguien que infunda certeza, alguien que sea fiel como administrador de los bienes, pero también de los dineros que Dios te otorga. Termino diciéndote, iglesia, termino diciéndote, amigo, que nos sintonizas. ¿Dios da bendiciones a todos los que ofrendan? La respuesta es sí. Los puedes leer en segunda carta a los Corintios 9:6 o por ejemplo en otra parte en Hechos 20:35 y no te voy a tosigar. Te voy a dejar solo con estos 2 versículos para que los leas. Dios da a aquel que es generoso, aquel que a veces opera inclusive en el sacrificio, pero nunca, jamás, grábatelo, jamás te va a pedir lo que no tienes. Jamás te va a exigir más de lo que puedas dar. Jamás te va a exigir que des una cuota, una cantidad, que empeñes tu casa. Tristemente he sabido de casos así. Si todo eso pasa en donde tú estás, de verdad te lo digo como ministro del Dios Altísimo, te lo digo como pastor, te lo digo como presbítero, te lo digo como ya hablando en términos
educacionales como doctor en teología, corre por tu vida. Dios quiere que administres bien todo lo que tienes. Dios quiere que no despilfarres. Dios quiere que ahorres. Dios quiere que mejores. Dios quiere que inviertas bien. Dios quiere que compartas. Dios quiere que participes de la obra, porque en eso hay una bendición. Esa es la finalidad de la ofrenda, el participar de la obra de Dios. Pero tienes que tener la actitud correcta. Y si sientes que en algún momento alguien te está extorsionando, presionando, despojando, pregúntale a Dios si necesitas seguir ahí. Te aseguro que Dios te contestará. Pero si tú eres un buen administrador de lo que es material, no lo dudes, estarás sembrando en lo que es espiritual. Ya lo dijo Russell Crowe en la película de Gladiador. Ya sabes, español, español. Ya lo dijo. ¿Te acuerdas de esa película? Yo sí me acuerdo. Es una de las películas favoritas de las 25,000 que tengo favoritas. Es una de las favoritas. Pero me acuerdo de esta frase porque está parafraseando a la Biblia. Es una frase muy cierta. Todo lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad. Así es que a cuidar el dinero, porque no son tiempos fáciles. A saber invertir, a saber trabajar. Pero grábate una cosa, los primeros a los que tienes que proteger es a tu familia. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Los que de ti dependen son el núcleo primario de tu familia. Primos, tíos, sobrinos, hermanos, etcétera, son familia secundaria. Primero provee por los tuyos, porque si no, la Biblia dice que serás peor que un impío, que alguien que no cree. Yo espero que no luchen en saco roto y créanme que con todo mi corazón deseo que Dios les prospere. Nuestro país necesita prosperidad, necesita reactivación económica, ya que el gobierno, han de decir, este pastor siempre le echa al gobierno, pero no voy a agachar la cabeza por decir la verdad, ya que no tenemos ayuda de esa parte. Gracias a Dios la tenemos de parte del Altísimo, del dueño del oro y de la plata. Y yo confío y oraré porque tu negocio prospere, porque tu trabajo se conserve, inclusive porque te den un aumento, ¿por qué no? Va a estar tan buena la reactivación de las cosas, porque la Biblia dice que tú eres bendición, donde quiera que te pares, donde quiera que te pares. Dios sabe de qué tienes necesidad, si es que careces, también te quiero decir. Y si es mucha tu necesidad, mándame un mensaje. Si no puedo hacer otra cosa que orar por ti, te lo prometo delante del Dios Altísimo que lo haré. Y si tengo algo que te pueda ayudar, con todo gusto lo haré. Ayudemos a los que menos tienen y verás que todos vamos a ir juntos adelante. Yo te digo, iglesia, haz lo que tengas que hacer 1 año y asombrarás a todos los que te rodean. Mi nombre es Israel Chapa. Esto fue Plan de Vuelo. Hoy hablamos del cristiano y las finanzas. Esta noche estuvieron Idalia Castro. Ivette Castro. Así que poner a platicar. Axamaday. Nara Castro. Que el Señor te bendiga. Disfruta lo que queda del lunes. Échale ganitas. Hay que trabajar mucho para sacar este país adelante. No lo dudes. No lo dudes. Dios hasta en eso se preocupa por ti. Nos volvemos a escuchar hasta el viernes si Dios lo permite. Y si quieres, puedes consultar nuestras redes sociales. Ahí siempre tenemos material todos los días. Que Dios te use con poder, te prospere y así como prosperas en lo económico, prosperes en Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, el tiempo que nunca llegó, la puerta que
pienso que nunca